Sino, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas Vos noches. viviste en Rusia. Yo viví en Rusia en un periodo muy particular porque era el primer año de existencia de la Federación de Rusia después de la disgregación de la Unión Soviética y lógicamente era ese periodo de transición donde el sistema soviético estaba dejando de funcionar y el nuevo sistema, llamémosle capitalista, estaba tratando de arrancar. ¿Desde qué año a qué año viviste? 92 a 96, 92 a 96. pleno gobierno de Yeltsin. Era Boris Yeltsin el gobierno. O sea, hacía poquito había caído el muro y estaba medio como... La estaban loteando a Rusia. Bueno, prácticamente se podría decir que sí, había grupos económicos provenientes de los servicios de inteligencia, de los mercados negros, que hacían una disputa así gangsteril de los espacios de poder y de los negocios en Rusia. Explícame rápido y después puedes saludar a cada uno y ya nos empezamos vamos a entrevistarlos, a charlar. ¿Qué es Ucrania para los rusos? ¿Qué significa? A ver, Ucrania, pero no me digas históricamente, geopolíticamente, ¿es el paredón que frena ¿qué? ¿A la OTAN? No, yo creo que por empezar para los rusos, Ucrania es lo que nosotros consideraríamos una provincia. Es decir, los rusos no terminan de asimilar la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, es una cosa que les ha ocurrido, traumática, que de ninguna manera han superado. Y entonces esa disgregación para ellos es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Bueno, ahora sigo con cada uno. Te saludo y te pregunto, escribiste este libro, Ucrania Donbass, una renovada guerra fría. ¿Viviste en Ucrania? Así es, estuve Contame de vos, ¿sos periodista? Soy periodista, viajé mucho, me sostenía vendiendo artículos, buscando historias y así terminé en Ucrania. ¿En qué año viviste en Ucrania? ¿Cuánto tiempo? En 2017 estuve casi 5 meses, aproximadamente 3 meses del lado controlado por el gobierno. ¿En qué ciudad viviste? Estuve moviéndome, estuve un tiempo en Kiev y estuve mucho tiempo, casi 2 meses en Donetsk, ya en las repúblicas autoproclamadas. En la región de Donbass. Exactamente. ¿Qué es la región de Donbass? Que todos hablamos de Donbass. Explícale fácil a la audiencia, ¿qué es Donbass? El Donbass es una región con 2 provincias, Donetsk y Lugansk, que tiene la particularidad de que la población es rusoparlante en su enorme mayoría, hablan ruso. ¿Y en Ucrania en qué hablan? Y en Ucrania hablan en ucraniano. En ucraniano. ¿El ucraniano no se entiende con el ruso? No, no se entiende, pero son muy parecidos. ¿Por qué te digo esto? Porque de pronto el piamontés algo entiende al italiano. Es un dialecto de Piamonte. Pero bueno, no es lo mismo. El catalán... si vos hablas en catalán, yo no sé si el español entiende el catalán. El ucraniano, si un ruso cena en Ucrania, ¿lo entienden si hablan ruso? Lo entienden bastante bien. De todas formas, todos los ucranianos, casi todos hablan los 2 idiomas. ¿Se quieren los rusos y los ucranianos? En general sí. En general sí, hay una hermandad. Más allá de que eso se ha roto en los últimos años. Causino, y ahora sigo con cada uno y abro y ya los dejo a todos. Mariano, vos escribiste mucho sobre Rusia y sobre Putin, ¿no? ¿La viste venir hace años a esta? No, lo que sucede es que en mi generación fue un hecho, digamos, fue culminante, la caída de la Unión Soviética, la disolución del bloque soviético, y eso siempre me impactó a mí, como vivimos el mundo de la posguerra fría y lo que se está produciendo es exactamente el resultado de un malentendido sobre las consecuencias del fin de la Guerra Fría entre Occidente y Rusia, me interesó ese tema y lo he estudiado. Con respecto a Ucrania, que vos decías, hay que entender una cosa, Ucrania y Rusia, y Bielorrusia, son un mismo pueblo, porque en realidad Rusia nació en lo que hoy es Ucrania, en lo que se llamó el Principado de Kiev, que en realidad antes era una sucesión de tribus eslavas con el nombre del Kiev de Rus. Por lo tanto, son un mismo pueblo, y lo que ha ocurrido es que con la disolución de la Unión Soviética hay población rusa que quedó viviendo fuera del país, quedó viviendo fuera de Rusia. Bueno, todo el mundo quiere saber, ya lo abro, porque quieren... la pregunta es, primero, ¿dónde queda Argentina económicamente hablando? ¿Qué va a pasar? Son productores de trigo, tanto Rusia como Ucrania. Argentina no produce mucho trigo, pero lo produce, se produce mucho más soja. Si falta trigo... van a venir a buscar el trigo de un país como Argentina. Si vienen a buscar el trigo a un país como Argentina, sube el precio del trigo y de la harina. Si sube el precio de la harina, sube el precio del pan. O sea, está todo conectado. Después lo vamos a escuchar, Esper, pero contame y arrancamos, dale. Me gustaría seguir un poco el contexto que venían mencionando nuestros invitados. Cuando yo llegué a Moscú en el año 2016, las gigantografías que iban por todas partes de la ciudad era Nashi Crimea, que significaba nuestra Crimea.
había toda una embestida por parte del gobierno de ese anexo que tuvieron de Andá Crimea en el año despacio, 2014. porque no todos sabemos qué es Crimea y dónde está Crimea. ¿Quién me cuenta dónde está Crimea? ¿Me lo contás vos dónde está Crimea? Que Y viviste yo allí? diría que está en el sur, en el extremo sur de Rusia. Ajá. Los ucranianos no lo van a aceptar, pero está en el extremo sur de Rusia. Es una conquista histórica de Rusia, ¿sí? Que por un accidente, podemos decir, no sé, de política interna, se pasó a la administración de Ucrania. Esto- Eso, vale. Sí. Sí. Claro, Ahí se está pasó a la Crimea. administración. Acá está Esa es la Sebastopol. Ahí está la de Crimea. península de Sí. Crimea. Acá está Sebastopol, por acá. Correcto. Exactamente. O sea, Bueno, eso fue esto es una conquistado- base que da al Mar Negro. Claro, eso fue conquistado por los rusos, por ahí corregime, pero por el 1600, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la época de Catalina Grande, lo que pasa es Sí. que ahí hay que entender una cosa. El dato más importante en la política es la geografía. Entonces, usted lo que tiene que entender es que Rusia es un territorio enorme, pero muy fácil de invadir, porque no tiene fronteras naturales decisivas. ¿Me podés Y a poner su un vez, mapa general de todo? A ver, ponemos un mapa De- político de toda esta región. Porque quiero ver, acá nos aparece Bielorrusia, pero no nos aparece Georgia, no nos aparece Polonia, no nos aparece Lituania. Rumania, Sí, que un es mapa parte de la OTAN. Hay que empezar para entender Lituania, Letonia, Letonia. Estonia. Él no me hablaba del Cáucaso, ¿qué es el Cáucaso? Bueno, dale, seguí. ¿Quién me está explicando? ¿Mariano? Agustina, que está Sí. diciendo algo muy sí. interesante también. Lo que creo que hay que entender es que estos conflictos geopolíticos tienen dos razones fundamentales, que son inmodificables. Una es la geografía y otra es la historia. Y esto usted no lo puede modificar. Usted puede cambiar de ideología, de alianza política, pero no puede modificar la geografía. Y Rusia es un país extenso que recorre 11 usos horarios con inagotables recursos naturales, pero ese territorio es muy fácil de invadir. Y es un territorio plano y que ha sido invadido. Pero discúlpame sucesivamente a lo una largo de la cosa, historia. Causino. Puedo decir que es fácil de invadir, pero ¿quién Sí. lo invadió? ¿Lo invadió Hitler? No, y Napoleón, no pudieron. los Napoleón, lituanos, no, bueno, los pero- polacos. Está bien, Bueno, pero pero en otra época. fácil de Los invadir, suecos. pero nadie ha logrado porque conquistarlos. claro, por el clima. Porque Claro. ¿qué es lo que sucede? Muy adverso. Pero es como si fuera esta mesa, es una inmensa planicie, muy fácil de invadir, y con dos problemas adicionales, que es que no tiene acceso a los mares templados hasta conquistar la situación en que estábamos hablando. Ahora, primero. Causino, le hago Si una me pregunta. permitís. Vale, le hago una pregunta a los tres. ¿En cuánto influyó el intento de Estados Unidos y de la OTAN de seducir a todos los países que están Todo. alrededor Mucho. de Muchísimo. Rusia? Si Muchísimo. eso no hubiese Problema. sucedido, Muchísimo. ¿estaríamos hablando de esto? Yo creo que realmente, como lo viven los rusos, como lo sienten los rusos, ha sido una provocación, un casus belli. Totalmente. ¿eh? Porque les han hecho un cinturón de bases hostiles y hay que pensar una cosa muy importante. El ruso siempre desconfía de los extranjeros. Siempre. Siempre se siente agredido. A ver, perdona, Y- Gocino, para saber, No, pero es y entra interesante Diana ese de Glaui. punto. Perdón, pará, cuando usted me apoyo, me acerco, perdón, no, diré querido, me acerco. Agosino dice que los norteamericanos o la OTAN, vamos a poner nombre, los extranjeros, la OTAN los rodeó de bases Claro. y les empezó a entrar al gallinero ruso, podríamos hablar Sí. mal y pronto. ¿Bases dónde? ¿Esto Rumania es un No, país? no, vos te tenés ¿Dónde? que situar en el año 89. ¿Sí? Dale. Para cae el muro, entenderlo, sí, te tenés ya. que situar en el año 89. En el año 89, la frontera de Rusia no solamente eran las 15 repúblicas, sino Sí. que también tenía un colchón de amortiguación y de alerta temprana. Pero disculpame una cosa, que hasta el año 89 más o menos entraba Claro, por acá, estaba claro. a partir de Todo el pacto de Alemania. Varsovia. Acá. Claro, De acá durante para el acá. Pacto de Varsovia, Sí. vos tenías dos áreas. Un área de amortiguación, que eran todos los países de Europa Andá Oriental. despacio que esto es televisión y quiero explicárselo bien a la audiencia. Hasta el año 89 esto es Alemania, marrones Alemania. La mitad, bueno, un poco menos de la mitad. Un poquito de acá para allá, El cortina Pacto de de hierro, Pacto de Varsovia, lo dominaba Unión Soviética. Y el sur Bien. también. Y el sur también. Sí, sí, sí. Vamos para abajo, Claro. ya, Para exacto, no llegamos a Italia. Pero vos tenés que pensarlo de la siguiente forma. El Pacto de Varsovia actuaba como un área colchón entre la OTAN y Rusia. Y en un sistema de alerta temprano con radares que le permitían a los rusos contrarrestar cualquier ataque sorpresa por parte de Está la bueno, OTAN. Gocino, lo que nos estás explicando. Pará.
cuando estaba el Pacto de Varsovia y el mundo estaba polarizado, si los franceses, los ingleses, los norteamericanos, los alemanes, la Alemania occidental quería entrar para acá, estaban avisados y tenían tiempo de reaccionar. Exactamente. Ah, Inclusive ok. en el norte, Sí. en un ataque por arriba de los casquetes polares. O sea, Porque tenés que verlo como una esfera. incluso si los atacaban desde arriba, podían reaccionar. Vos decís que a medida que cae el muro, esto se pierde, se le fue corriendo toda la OTAN o todo lo occidental para acá y los tipos están apretados y si pasa algo no tienen tiempo de reaccionar. Exactamente. Es que tal vez sí ahí voy a podrían... tener una pregunta. En todo Perdón, este es contexto- más, Perdón, para me había entender- pedido Diana y voy, Dieguito. Dale, No, Diana. digo, Y voy, en Dieguito. todo decí. el contexto que estamos mencionando, la política exterior de Vladimir Putin se basó precisamente en que no empiecen a acercarse en las fronteras y que la OTAN no esté lo suficientemente cerca como para que sea un peligro. Y lo viene avisando y lo viene charlando. Esto que vivimos en el día de hoy, si bien por supuesto sorprendió y no se esperaba, era algo que se podía negociar. Porque Vladimir Putin, en toda la construcción de su política internacional, lo que siempre pedía constantemente es que la OTAN precisamente no vaya incorporando países, como en el caso de Ucrania, que ahí podía ser amenazante Bueno, para sus atención, fronteras. vamos ahora en un minutito a contarles qué es la OTAN, porque hablamos de la OTAN, Organización Tratado Atlántico Norte, pero ¿qué es la OTAN? Entre tantas cosas por las que nos da pena Ucrania, es que bueno, ya está, hoy con el discurso de Biden quedó claro que la dejaron sola, no está en la OTAN Ucrania, no llegó a entrar a la OTAN Ucrania, no llegó. No llegó. Y perdón, tampoco sí. puede hacerlo, tampoco puede incorporarse. La OTAN no cumple con los requisitos formales Los para mínimos, hacerlo. no tiene la Pero frontera. podía estar dentro de la OTAN, estuvo a punto de estar en la OTAN. No, en realidad no técnicamente cumple no. con los requisitos. Pero que Lo que, ni pasa, siquiera- no, lo que pasa es que hay un malentendido porque sucesivamente distintas administraciones americanas y países europeos han seducido a los ucranianos con la idea de poder entrar a la OTAN. Lo que Correcto. pasa es que eso es imposible porque precisamente genera este tipo de situaciones. Mariano, perdón, ¿saben qué? La gente se engancha si vamos explicando de menor a mayor. Sí. Expliquemos esto, y ahora vas vos, Diego, y me pidió Noriega. Hablamos de Pacto de Varsovia y hablamos de OTAN. Sí. Expliquemos qué es la OTAN. Es la mayor alianza militar de la historia, dijo Biden. ¿Alguien nos puede explicar qué es la Bueno, sí. OTAN? Cuando- Mariano, ¿qué ¿qué es la lo que OTAN? ocurrió? Después de la guerra, cuando termina la guerra en 1945, Europa del Este es Ahora voy con dominada por la Unión Soviética a través de los dos sistemas que se describen aquí, que eran los países del Pacto de Varsovia y las repúblicas soviéticas. Contrarrestando eso, se forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949 porque ese año ocurren dos cosas fundamentales. Ese año China pasa a estar en manos del comunismo y ese año la Unión Soviética consigue un arma nuclear y los Estados Unidos dejan de tener el monopolio de armas Repetime, ¿en nucleares. qué año consigue, 1949. Es el consigue mismo- arma nuclear Rusia? Rusia, la Unión China pasa a Soviética. ser comunista. Y China pasa a ser comunista. Con lo cual ahí en Estados Unidos surge la campaña del macartismo porque había la amenaza de que el comunismo avanzaba en todos los sentidos. Y en Europa Occidental hay partidos comunistas que tienen un avance muy importante, que asustan a los países europeos y por eso se crea la OTAN, que en definitiva es la garantía de seguridad europea provista por los norteamericanos. Pregunta Sí, Brancatelli, no, sigue un Noriega y ya pequeño- le mostramos qué es la OTAN. Y estamos en vivo, ahí ven una plaquita chiquitita, una ventanita que está pasando en Ucrania. Ya volvemos en un minutito a Ucrania, dale vos. Una reflexión que la comparto con ellos, porque es muy bueno el análisis y los profesionales que han traído hoy que saben de esta situación, porque también acá se ha politizado el tema Ucrania y Rusia y la idea es conocer el motivo o el porqué, qué acusa, qué aduce Vladimir Putin. Él dice que se siente amenazado por Ucrania, que le han militarizado esos límites y que lo que intenta no es atacar, sino defenderse, porque no pueden vivir amenazados. ¿Y qué quieren? Desmilitarizar y desnazificar. Hoy se viralizaron imágenes que apoyan al presidente de Ucrania, a Zelensky, todos con la esvástica, todos con imágenes nazis. Digo, hay que entender un poco también el contexto y la coyuntura de cómo llegan estos ataques. Prepárame para Bueno, seguir pero esos entendiendo estos movimientos mapas nazis del también están Pacto en de Varsovia, Rusia. cómo estaba el Claro. mundo polarizado en la época de la Guerra Fría y cómo está hoy. Porque tenemos que entrar a lo histórico para entender el presente, aunque la dialéctica Sí, en la historia ¿les quede un puedo hacer poco una pregunta, perimida. Pero Perdón, tenía- le estabas respondiendo a Gocino, al amigo No, yo Brancatelli, quería y luego va señalarle Noriega. simplemente que yo he visto desfilar a los nazis por la Plaza Roja. Sí, es un Nazis fenómeno rusos. de la zona, claro.
Es una cosa muy curiosa, después de que uno sabe lo que los nazis hicieron en Rusia, pensar que hay esos movimientos. Pero ojo, Y lo que esos hicieron en movimientos- Ucrania, pero no entiendo, Agosino, lo que hicieron en Ucrania, no solamente en Rusia, en Pero quiero Ucrania. decir que es un fenómeno general en Pero la zona. explicar- No, está bien, pero es que explica- el presidente particularmente lo apoya fuertemente esos sectores, al comediante, al presidente de Ucrania. Lo que pasa es que Judío. hay una acusación histórica judío. sobre el rol que Judío, tuvo claro. Ucrania. Sí. Pará, no entiendo. No, Entonces, ya voy, Mariano, ¿eh? que es de religión judía, así que Pero tipo de lo apoyan nazi los nazis, es rarísimo. apoyan Tiene a que haber un una presidente explicación de judío. por qué hay componente nazi en una zona donde el nazismo hizo tantos estragos como en el Porque- mundo, pero básicamente allí produjeron los mismos genocidios que de pronto en la propia Alemania. Porque en Exactamente. Ucrania hicieron desastres. Sí, Desastre. perdón, pero eso es porque hay una razón histórica para eso. En Ucrania existió el ejército insurgente ucraniano, el UPA, por sus siglas en ucraniano, que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, se enfrentaba a la Unión Soviética buscando la independencia. Y claro, cuando invadieron los nazis tenían un enemigo en común, con lo cual el UPA, Fueron el aliados. ejército insurgente Claro. ucraniano, luchó del lado nazi y luchó por una Ucrania Lo independiente dijo y Putin, no es que homogénea. simplemente hoy habló de- Llevaron Claro, adelante claro, no, matanzas pues está contra bien lo que rusos, dice. contra Es judíos, correcto. contra polacos, y hoy el Estado ucraniano reivindica a estas organizaciones. Quizás hayan visto imágenes de la bandera roja y negra Sí. en manifestaciones, ¿Cómo en es la eventos relación de públicos. los rusos, el hombre de a pie en Rusia, vos viviste allá, con el alemán? O sea, ¿cómo a ver, ¿por qué? Es una relación bastante rara y compleja. Empecemos por una cuestión. Ha habido grandes vínculos entre Alemania y Rusia en el pasado, aparte de los Hoy el vínculos principal acuerdo de militares. gas es entre ¿Eh? Alemania y Rusia. Hoy el principal acuerdo de gas es Bueno, la lucha de los millones de dólares que totalmente. deja eso, o de euros, digamos. Y pero no solamente eso, está en la migración de los alemanes del Volga. Están las grandes inversiones cuando la política alemana cambia. Perdóname, ¿dónde está el Volga? ¿A qué le llamamos alemanes del Volga? Explícame dónde está. ¿Podés ponerme por porque queremos aprender el también? Volga Está está buenísimo. al sur de Moscú, si no me equivoco. Sí. Yo caminé arriba del Volga congelado. Es un río muy grande, imaginémoslo como el río Paraná. Ujú. Muy semejante al Paraná, en ancho y en caudal, Y es ahí muy se- caudaloso, y ahí se que se hacen- congela totalmente en invierno. ¿Y ahí se asentaron alemanes? Ahí se asentaron colonias agrícolas alemanas porque en tiempos de Pedro I, estamos hablando del 1700, Pedro I era un innovador y buscaba artesanos, y entonces fue a Alemania y trajo artesanos, se casó con una alemana. Ahí hay permanentemente vínculos entre la monarquía de los Romanov y los alemanes, porque importaban princesas continuamente. La última zarina era de origen alemán. Ujú, Así que había una estrecha vinculación hasta de sangre. Pero eso es la historia. Lo más importante es que a partir del año 1967 viene Willy Brandt, un canciller socialdemócrata que cambia la política exterior, sale de la Guerra Fría y busca un entendimiento tanto con la República Democrática Alemana como con Moscú. La Se abre Ostpolitik. hacia allá. Ese vínculo, Willy Brandt se va con un escándalo de espionaje, Guillaume y todo lo demás, se va, pero los gobiernos que siguen, con mucha coherencia, siguen apostando a un entendimiento con Rusia. ¿Por qué? Porque son frontera, porque tienen bases militares rusas en la República Democrática Alemana, y los alemanes venían apostando a la reunificación en algún momento, así que hicieron una política en ese sentido. Cuando cae el muro, los primeros en invertir en Rusia son los alemanes. Cuando cae el muro. Sí. Vos Claro. estabas ahí en esa época. Vos llegaste en el 92 a Rusia. Sí, Cuando cae el muro, cae en el 89. Pero por eso te digo. Pará, llegan los alemanes a invertir a Rusia. sí, ya venían invirtiendo, invierten mucho más. Claro. En gasoductos, fundamentalmente. Porque lo que pasa es que hay que entender una cosa, Alejandro. Rusia no es un país occidental, no es un país enteramente europeo, tampoco es un país asiático. Ellos se ven como una civilización en sí misma. Y siempre han visto a Occidente con una doble mirada, con una admiración, porque era la modernidad, pero con un recelo. Por eso Pedro el Grande crea la ciudad de San Petersburgo, que es
ventana a la modernidad. La Venecia. Pero en no ese ha país, parecido. las dos ciudades representan las dos tensiones, la tensión que hay entre dos corrientes fundamentales, la eslava y la europea. Pero, Y por Mariano- eso el país central, y con esto termino, el país central, que es Alemania, hay una razón económica fundamental, porque Rusia es un gran mercado y es un proveedor de gas. Ahora vamos a entrar en el mundo del gas. Perdón, porque me había pedido Noriega dale, y voy dale. con ustedes. Quiero abrir allá, chicos, Russo les y quiero Grossman. preguntar Sí. a Y preparame cualquiera las de los- placas de OTAN con Diana y preparame, si podés, el mapa mundi de cómo era el planeta en la época del Pacto de Varsovia. Guerra Fría. Todo el mundo habla de la Guerra Fría. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo estaba polarizado el mundo en la época de la Guerra Fría? En un minutito vamos a entrar ahí. Dale, Gustavito. Sí, vos. a cualquiera de los tres realmente es muy interesante y se entiende muy bien los miedos de Putin, digamos, esa desaparición del colchón y la ubicación geográfica de Ucrania. Ahora, la pregunta es, ¿ese temor es real? Digamos, ¿hay una hipótesis de conflicto real posible en la cual sea avasallado esos límites de Rusia por parte de la OTAN? ¿O hay un elemento de paranoia en Putin? Porque uno no imagina hoy, como se dijo, a Francia, Alemania, Inglaterra, cualquier miembro de la OTAN entrando en territorio ruso. ¿Hay un poco de paranoia o no? Bueno, yo diría que hay las dos cosas. Hay una afectación a los intereses de seguridad objetivos. Esto fue advertido, por ejemplo, por George Kennan, el autor de la doctrina de contención en los Estados Unidos. Y hay un elemento paranoico en el sistema ruso. El sistema ruso es cerrado, tiene otras características, son respetables, pero no son las mismas que hay en Occidente. Rusia no es un país occidental. Rusia no vivió el Renacimiento, no vivió la Ilustración. No es democrático, no lo fue antes, no lo va a ser próximamente.